Hola, ¿cómo les va? Estamos de vuelta en este espacio. Los saludan como siempre Balam y Cristian. Y hoy vamos a hablar de la película Estar lejos del mundo de Netflix, que fue la película de fin de año con más presupuesto y creo que la que más impacto tuvo en las vistas. Fue creo que número 1 en Netflix durante varias semanas. Y nos pareció suficientemente interesante como para tematizarla el día de hoy. Como siempre, les repetimos que no es un intento de analizar qué tanto estéticamente es buena o no, que creo que en este caso tampoco lo es, como casi siempre. Sin embargo, yo creo que esta película apocalíptica, distópica, sobre todo tomando en cuenta que fue hecha por el grupo de los Obama, nos refleja algunas cosas, me parece, de la fantasía de cierta parte de la élite en Gringolandia. Y bueno, sin más, Balam les va a explicar de qué trata la película. Efectivamente, Cristian, como tú lo acabas de mencionar, esta película en realidad tuvo una producción de Barack y de Michelle Obama. Yo creo que, digamos, es importante tener en cuenta esto y también el hecho de que se está publicando en Netflix. Como ya hemos visto que constantemente se publican obras de este tipo. Y bueno, para no hacerla, digamos, de más larga, todos sabemos que la actriz principal aquí es Julia Roberts, que va a tener, digamos, una especie de vacaciones o salida vacacional con su familia y llegan buscando un Airbnb donde quedarse para rentar una casa, estar, digamos, cerca de la naturaleza. Entonces la película nos pone en el contexto de esta familia que llega a vacacionar a este lugar lejos de la ciudad, lejos del ruido, deja el mundo atrás, por decirlo así, y de repente empiezan a darse cuenta de que las cosas van mal cuando la familia que les rentó, que es un padre y su hija, que son afroamericanos, regresan a la casa y quieren quedarse de nuevo porque temen de que el mundo está empezando o de que algo está pasando allá afuera. Conforme pasa el tiempo se van dando cuenta que efectivamente dejan de tener corriente de internet, ya no hay señal de internet, ya no pueden comunicarse, las líneas están saturadas. Sí, radio, tele, nada está Y poco a funcionando. poco nos va metiendo, digamos, a un mundo distópico en el que nadie sabe qué es lo que está pasando, pero ya nadie está en las calles, todo el mundo está huyendo y empiezan a darse cuenta de que los animales también empiezan a comportarse de manera extraña. Que eso a Christian ahorita vamos a ir a esa Risa. parte de la reflexión. Pena pero- ajena. Y bueno, al final, digamos, lo más relevante y que creo que no va a ser ningún spoiler porque realmente no spoilea nada en concreto, pero lo que nos están dejando ver es un escenario histórico en el que Estados Unidos es atacado. Es atacado y aparentemente entraron en una guerra y es todo lo que se sabe. No se sabe nada más, pero fue tan inesperado que destruyeron todas las vías de comunicación y ahí, digamos, en eso consiste la trama. Por eso, digamos, la presión, el drama, la intriga de qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, yo quisiera preguntarte, ¿qué te pareció a ti? ¿Cómo la viste, Cristian? Las cosas que me llamaron la atención creo que es una especie de collage de cosas que ya hemos platicado en este espacio, porque casi al inicio se nos presenta a la protagonista como una, yo le llamaría misántropa espinosa, dice tal cual, odio a la humanidad, y por ende trata de huir de ella, por eso la película se llama Estar lejos del mundo, y como bien ya indicaste, otra característica de la cinta, como en muchas, es la ausencia de la sociedad en su totalidad, sino que únicamente existe como sujeto escondido en el fondo y constantemente como potencial amenaza para el núcleo familiar que vemos en la película. Y eso creo que lo hemos visto en tantas cintas, que ya es nada más la familia contra el mundo, que se quiere alejar, que lo quiere combatir, que lo quiere criticar, sea como sea, pero ya no se asume como parte de un mundo formado y por ende cambiable por los humanos. Eso se abandona por completo. Y luego además, como bien dijiste, digamos, pronto queda claro que algo está mal, que algo está fallando, que algo se está construyendo. Pero no sé cómo lo viste tú, pero me mantuvo en suspenso la cinta, eso lo tengo que aceptar. Sin embargo, yo creo que más bien me mantuvo ahí, no tanto por la buena trama, los buenos diálogos o por un buen guión, sino por la falta de ella, que yo siempre estaba esperando, bueno, ¿cómo van a solucionar un poco el callejón en el que se metieron? Y al final llegan a la gran nada, para mí, ahorita vamos a eso, pero digamos, yo creo que más bien por las carencias que tiene, construye un arco de suspenso que luego no cumple.
pero digamos, me parece que es un reflejo de que los diálogos también son tan básicos, tan, digamos, construyen una serie de amenazas con una variedad tal que todo mundo dice, ah, bueno, eso lo entiendo, con eso creo que es cierto, porque ya ves que dicen por un lado que pueden ser extranjeros, que quizás es el gobierno propio, que quizás es gente que apoya, no lo dicen, pero se deja implícito, que los trompistas pueden ser. Digamos, hay para todos, que es la Pachamama, que nos dice cosas. Entonces, digamos, hay una gama de amenazas que yo creo que los avientan como si fuese una baraja de cartas para que todo mundo escoja uno o por lo menos se identifique con una de ellas. Que no digas, ok, yo me comprometo que la amenaza son los extranjeros. Entonces ya con eso mucha gente se hubiera enojado, pero ¿por qué los extranjeros? Sino que ofrecen todas y nunca dejan claro, bueno, ¿cuál fue al final? Si no es abierto, para que todo mundo escoja, ah, bueno, yo creo que fue esto, yo creo que fue esto. Pero realmente me parece más un juego de niños que una buena película, en ese sentido. Yo creo que tienes toda la razón. De hecho, me da la impresión de que el hecho de que nunca dejaran tan claro realmente qué es lo que estaba pasando o de dónde venía el ataque, aunque creo que al final sí termina siendo como una especie de ataque, spoiler alert, pero efectivamente no se sabe, digamos, si es un país extranjero, cuál de todos es. Me parece a mí que en el fondo están jugando con un poco la idea de la conspiración y que de alguna manera hay algún país que es capaz, digamos, de destruirnos. Y entonces viene algo que Naomi Klein llamaba la doctrina del shock. O sea, realmente se trata un poco de esta situación, de que dado que estamos en riesgo y de que realmente Estados Unidos puede ser destruido de la noche a la mañana, los ataques preventivos empiezan a tener como otra forma de verse u otra forma de comprenderse para los propios ciudadanos. Empiezan a aparecer incluso como una necesidad para algunos. Yo no sé, digamos, cómo habrá sido el recibimiento, por ejemplo, en el público estadounidense promedio, pero debe ser como muy fuerte esta cantidad de ideas y de conspiraciones que se generan alrededor de todos los enemigos que potencialmente tiene Estados Unidos. Pero yo quisiera regresar al punto que mencionabas al principio, porque yo creo que ese es la clave para interpretar, digamos, el personaje de Julia Roberts, que es justamente su misandría, de ser capaz de decir el resto de la sociedad y el resto de la gente es horrible, es mala, es nefasta, sí. Nefasta, digamos. Entonces no tenemos que juntarnos. Pero, digamos, por un lado me parece que y nos vamos a una casa de lujo, además. Ah, sí, claro, obviamente. Sí, claro. Y, digamos, no desconfían, digamos, de las personas porque, bueno, en fin. Sí estoy de acuerdo. Pero, digamos, a mí me parece que a lo largo de la película, yo no sé, digamos, si esto fue como planeado o no, pero de alguna manera Julia Roberts es como el cumplimiento de su propia profecía. Porque justamente hace que el resto de la gente sean así con ella, porque ella en principio es así. Me recuerda esta frase de Hegel de: si tú le mandas una mirada racional al mundo, el mundo te devuelve una mirada racional. Bueno, si tú le mandas una mirada misándrica al mundo, de alguna manera el mundo va a cumplirte esa misma profecía. Vas a interpretar los acontecimientos a tu alrededor en esa clave. Y a mí, digamos, me recordaba mucho a la idea de Sócrates, porque Sócrates decía que si las personas fueran capaces de hacer el mayor mal, también serían capaces de hacer el mayor bien. En cambio, él más bien proponía como una comprensión distinta o mucho más profunda de las personas, que no son buenas ni malas necesariamente. Que realmente ni la bondad ni la maldad necesariamente vienen de las otras personas. Pero, y ya para terminar este comentario, también me recuerda mucho y me pregunto, digamos, ¿qué pasaba en esos pueblos a lo largo de la historia? Por ejemplo, los pueblos semitas, en los que hospedar al extraño o al extranjero o al que, digamos, no tenía dónde quedarse, era más bien algo como positivo, era como un deber ético de esas personas en esas regiones del mundo. Entonces, ellas tenían que practicar una ética muy distinta, a pesar de que vivían en una situación, digamos, también muy precaria desde nuestro punto de vista actual, y sin embargo, la necesidad de unirse entre humanos era como superior y su ética, digamos, les permitía tener ese contacto con el otro. Yo no sé, digamos, qué haya detrás, pero por lo menos me llama la atención esa diferencia. Sí, eso es un buen punto, porque como dijimos al inicio, como fue producida por una parte de la élite liberal de los Estados Unidos, yo creo que también podemos interpretar a esta cinta como una forma de fantasía de guerra civil en la que según esa élite se encuentra los Estados Unidos,
pero es una guerra civil, yo le llamaría despolitizada, porque se habla de tantos problemas que sin duda hay, pero ni una vez se menciona el capitalismo, el imperialismo, sino más bien parece como si fuesen grupos encontrados, como entre buenos y malos, o los que quieren orden y los que quieren caos, casi casi como en el mundo de Batman, no sé, contra el Joker. Pero digamos, nunca se trata ni cercanamente de politizar lo que está pasando. Ya no hay política, sino estamos el sujeto, su familia, contra el mundo. Y creo que esa impotencia se muestra porque, como ya dije, o sea, se habla del mercado, los enemigos externos, se habla, digamos, toda la gama de lo que yo creo que Hillary Clinton también diría refleja a los Estados Unidos como una nación disfuncional, poblada por sujetos que se caen mal entre sí. Y que entonces nada más si tú eres parte, también como en la película, por ejemplo, Barbie, los que se caen bien es un grupo y los que se caen mal es el otro grupo. Pero realmente ya no se explica que las divisiones que sin duda hay no son tanto por la conciencia subjetiva de los sujetos si me asumo de tal grupo o no, sino, por ejemplo, la desigualdad está objetivamente dada, nos guste o no, pero eso no se tematiza, sino más bien se trata, yo creo que igual que en Barbie, cómo culturalizar lo político, moralizarlo, y a partir de ahí ellos se explican a sí mismos la polarización que hay. Algo similar en México también lo veo cuando el PAN acusa a López Obrador de que él crea la polarización en México, como si él fuese el que provocó que tengamos una élite muy rica y la mayoría que no tiene casi nada. Digamos, yo creo que ese tipo de despolitizar los problemas que tengo lo vemos en la película. Y eso que dijiste, que los alces, los venados, los pájaros se traten de comunicar como si el universo y la Tierra fuese una especie de sujeto en comunicación con nosotros y que entonces nos trata de forma mística advertir de ciertas cosas. Me parece otro sueño profundamente irracional de ese tipo de élite que asocia los problemas por el cambio climático que existen con la destrucción de un, según ellos, equilibrio ecológico existente perturbado por la mano de los humanos. Como si antes hubiese sido algo estable, donde todos eran felices, los animales se amaban entre sí. Y que era un mundo, entonces nosotros estamos destruyendo eso, por eso nos miran con caras y por eso Julia Roberts en la película le grita como 3 minutos al grupo de los venados y digo, eso fue un reflejo de mi grito de desesperación ante tanta tontería en la película, porque he visto ya tantas que se muestran animales que de alguna forma con rasgos místicos se comunican con nosotros y casi siempre el mensaje es humanidad, fueron malos con nosotros. Y también eso me parece tan pedestre en tantos niveles que ni siquiera puedo decirlo. Totalmente, totalmente. Yo creo que, digamos, la irracionalidad que mencionas, que a mí me parece preocupante, sobre todo pensando en que los productores son Michelle y Barack Obama. O sea, sí es algo que tiene que decir bastante. Sobre todo, hay un momento en el que uno de los, digamos, el verdadero dueño de la casa resulta ser, digamos, una persona muy relacionada en el mundo de los negocios, digamos, poderosa en general. Es una persona rica que tiene contacto, digamos, con gente además bastante más poderosa. Entonces, a mí me parece que a través de esa conexión, en algún momento la película alimenta de una manera, digamos, brutal la irracionalidad de la conspiración. Porque justamente traslada hechos o situaciones que mundialmente, como lo acabas de decir, no se trata de entre personas o no es, digamos, como conflictos personales que de repente engañan a pueblos enteros y los ocupan para sus fines personales, sino que más bien las relaciones en el mundo pueden comprenderse también como una situación de contradicciones, de dependencias, de relaciones, ¿no? Un claro ejemplo para, digamos, contradecir un poco a la película es la cuestión que tiene Rusia, por ejemplo, con el gas. Si Europa logra, digamos, sustituir las importaciones de gas, eso, digamos, a Rusia sería, o bueno, no solo Europa, sino todos los países que dependen de ese gas, sustituyeran mañana sus importaciones, a Rusia eso le presentaría, digamos, un problema terrible. Y no es, digamos, que simplemente los demás países sean malos, simplemente ellos, desde una óptica nacionalista, dirían, estamos liberándonos, autonomizándonos, y eso inevitablemente va a dañar a la otra parte. A esa clase de cosas me refiero. Pero hay un momento en el que este personaje menciona lo siguiente.
Vi al mercado y sabía que algo iba a pasar. En mi profesión debes aprender a ver las señales que mantiene el orden del mundo. Él puede verlo e interpretarlas. Es decir, hay algunas personas que tienen el control del mundo, que son capaces de ver todas las señales, se salvan antes. Es decir, esta parte conspiranoica... Por ejemplo, o sea, realmente creo que puede ir mucho en ese sentido. Los judíos, o para muchos gringos, podrían ser los iraníes, o los norcoreanos, es decir... O rusos, o Putin, que ve todo. Sí, no, Pero lo preocupante, digamos, o sea, yo diría, esto no pasa nada si es cualquier director o productor que no tiene ni idea del mundo y se saca esto de su cabeza. Pero en realidad, digamos, teniendo a Barack y Michelle Obama ayer frente... Sí, o sea, yo creo que es un reflejo de la impotencia o de la incomprensión de las complejidades teóricas que nos ofrece el mundo que nos toca ahorita. O sea, como que ya no hay el esfuerzo, quizás ni siquiera la capacidad de tratar de atravesarlo, de trascenderlo y de, como dices, simplemente aceptar que los conflictos de intereses entre los países, o por lo menos bloques, son lo que son. Y no es entre malos y buenos o casi nunca, sino simplemente se trata de que mientras estemos en la competencia entre estados, en el capitalismo, entonces hay cosas que benefician a unos y viceversa. Creo que mientras estemos en esto no hay de otra. Y además yo creo que también la película es una especie de puesta en escena de lo que dijo Frederick Jameson, de que somos capaces de imaginar el fin del mundo, pero no el fin del capitalismo. Porque hemos visto ya tantas películas en el que, ¿qué es lo que pasa? Que el mundo, como lo conocemos, acaba en el caos absoluto, ciudades ardiendo, los humanos se matan entre sí. Nada nuevo creo que aquí. Pero algo que me llamó la atención es que leí un libro hace algunos meses sobre la idea de apocalipsis y que en ese libro viene también algo sobre películas porque la autora se cuestiona por qué hay una simbiosis cinematográfica entre apocalipsis y distopía. Porque dice que no es lo mismo. Porque ella dice que no hay que confundir lo uno con lo otro. Porque, digamos, las historias distópicas reflejan un mundo aislado por la continuación de nuestro statu quo. Y más bien las historias del apocalipsis deberían tratar sobre la vida en un mundo posterior al que tenemos actualmente. Es decir, aunque ambos tratan el cambio de alguna forma, lo que representa la idea apocalíptica simplemente es un fin de algo. Pero es un fin de algo. Por ende, por lo menos potencialmente, podría ser también el punto de inicio de algo nuevo. No necesariamente mejor, estoy de acuerdo, pero tampoco necesariamente peor. Y esa película nunca la he visto. Ni siquiera como intento. Decir, bueno, algo se acaba. Quizás de la peor forma, ok. Pero lo que sucede después puede ser también algo con rasgos utópicos. No al revés. ¿Qué te parece The Walking Dead, por ejemplo? Nunca he visto The Walking Dead. Hablas de la serie, ¿no? Sí. No, bueno, no. plantean algo similar. La serie, digamos, es justamente inicia cuando acaba el mundo. Entonces, resulta interesante porque hay institutos... Bueno, algún día le haremos una reseña, pero termina, perdón. Sí, no, es que, o sea, digamos que yo creo que hay como ideológicamente una impotencia reflexiva que estamos en el mundo de Margaret Thatcher, que no hay de otra, que entonces incluso el mundo post-apocalíptico está anclado a la no imaginación ideológica de lo actual, es decir, que simplemente es una continuación de lo que ya hay. Y eso lleva en el libro a lo que ella entonces plantea como la paradoja de Hobbes, que digamos Hobbes nos enseñó, entre comillas, de que según esa visión del mundo, los humanos somos malos por naturaleza, es decir, que si no hay estado y reglas, acabamos como en ese tipo de películas, nos matamos entre todos. Y en cambio, habría otras formas ilustradas de interpretar cierta especie de naturaleza humana que son menos escépticas, sin que caigan en el otro extremo de que todos somos buenos, pero digamos que asocian al humano como un ser social casi por nacimiento. Por lo tanto, ese tipo de ideas abrirían por lo menos la posibilidad de que cuando hay
un evento apocalíptico, los humanos quizás actúen de otra forma que vemos en todas esas películas, que lo único que queda es yo no quiero morir y mato a todos. O sea, creo que ese tipo de impulso menos pesimista y menos en el mundo de Hobbes, a veces yo creo que por lo menos, si no es que en una película ficticia, como es el cine, en donde entonces más podemos por lo menos mandar a volar la imaginación. Bueno, ¿cómo podría ser eso? Quizás no se puede hacer en la vida real, ok, pero ¿cómo podría plantearse eso como idea en una película que quizás parte de algo del fin del mundo, pero que no plantea el fin del mundo como algo distópico, como algo que tiene que ser así porque no hay de otra? Creo que ahí hay algo que yo no me había fijado, que cuando se habla de algo así, casi siempre es que tiene que acabar de la peor manera y siempre es esa misma manera. Y no hay como la capacidad de imaginarse otro tipo de cosas. De alguna manera, digamos, Julia Roberts consolida o cristaliza la idea de Hobbes de las personas son espantosas, son horribles de alguna manera, ¿no? Y bueno, a lo largo de la película es una especie de confirmación constante todo de el esa tiempo, situación. sí, porque todo el mundo es como, o no cuentan la verdad, o mienten como a medias, o como que se guardan cosas, y luego van con el personaje de Kevin Bacon, que no me acuerdo cómo se llama en la película, que es como el trompista de la película, más o menos. Sí. Que ya vive con su arma y mata a todo humano que se le acerca siquiera. Y creo que eso también es parte de esa fantasía de mucha gente, que los humanos necesitamos armas porque... Híjole. Claro, y además esta jerarquía velada que existe, por ejemplo, de que incluso en los momentos más difíciles donde evidentemente todo está valiendo madres, los niños no se les dice nada. O sea, días y días y digamos, ellos evidentemente saben que algo está pasando, pero su situación es todavía peor porque no pueden ni siquiera discutir con sus padres las posibilidades racionales de que algo está pasando. Es decir, hay una segregación clara respecto de los niños, que en ese momento yo me pregunto si realmente cambiaría algo. O sea, de una manera u otra tendrían que enfrentarse a esa situación. Pero estoy de acuerdo, digamos, con lo que mencionas. Incluso yo no sé si existe como cierto deseo, a veces no sé si como sádico, de ver que eso pase. O sea, de sentir que el apocalipsis que ya se siente, la Tercera Guerra Mundial, la tensión, pues ya, que ocurra, que suceda, ¿no? Que se concrete. Hemos esperado mucho. Porque eso haría... Digamos, es otra forma de despolitizarlo, porque en el momento en el que viene el ataque, ya sabes quién es el enemigo. Y entonces ya todas las formas veladas de comprensión del derecho internacional, de intentar de ser racionales, de llegar a acuerdos, eso se elimina. ¿Me atacaste? Se acabó toda forma de policitación y todo lo demás, y aparece lo que dice Carl Schmitt. Enemigo y amigo, clarísimo, hasta con uniformes divididos y viene la destrucción, ¿no? Pero yo creo que allá hay como cierto deseo, en general en el público estadounidense, de ver que esta tensión que vemos en el mundo ya se ocurra, ¿no? E incluso no sé si pudiéramos interpretar esta clase de películas como una forma de sublimación de ese deseo como tan grande que existe. Yo nada más quisiera comentar ya por último que me parece interesante esto último que mencionabas y que a mí me recuerda mucho a un texto de Darwin que de hecho alguna vez lo comentábamos en la licenciatura, que es justamente sobre el ser humano. Porque Darwin publicó su Origen de las Especies y pasaron 20 años hasta que pudo, digamos, como sacar su reflexión sobre el ser humano. En ese tiempo muchos interpretaron que, como dice en El Origen de las Especies, la competencia es el estado natural del mundo en general y, ¿por qué no?, también de las sociedades humanas, ¿no? Y muchas malinterpretaron estas ideas de Darwin y constituyeron formas terribles de políticas darwinistas en las que ciertas personas son superiores a otras por naturaleza. Pero lo que dice Darwin en este texto sobre el ser humano es más bien como que ese mecanismo de evolución por competencia en los humanos no existe justamente porque creamos la sociedad. O pudimos ponerle un límite, pudimos ponerle un hasta aquí. Y por eso, digamos, se encuentran tantas lugares donde, por ejemplo, hace 30,000, 40,000 años, en situaciones, digamos, en las que una persona, por ejemplo, muy grande, con osteoporosis, enferma, no podría haber sobrevivido en un lugar así si fuera todo competencia. Y lo que se encuentran es más bien que sí existen personas así y solo se explican esos restos por una comunidad que los estuvo ayudando, por una comunidad que estuvo detrás, ofreciéndole constantemente, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que de hecho la historia de la humanidad es la historia de cómo esa socialización se ha hecho cada vez más y más presente, cada vez más y más racional. Y
pensar, digamos, en estos sentidos de competencia terrible o de que el ser humano es malo por naturaleza, de alguna manera es esencializar ciertas formas sociales de existencia. Y me parece, digamos, que en el fondo la película es incapaz de cuestionar esa situación, es incapaz, digamos, de superar esa barrera. Y de alguna manera presupone que los gringos serán así estén en un apocalipsis o no, van a ser competencia total, ¿no? Es como lo que se imaginan detrás. Sí, no, y nada más para dejar claro que desde mi punto de vista no se trata de moralizar el asunto, sino que incluso hay formas materialistas de interpretar que los humanos actuaríamos por necesidad material de otra forma. O sea, no es de que yo quiera pensar que todos somos buenos, entonces cuando hay algo así nos vamos a apoyar y abrazar, no. Sino que simplemente, incluso si uno quiere leerlo así por interés propio, me comporto en beneficio o por lo menos cooperativo con los demás. Es decir, que quizás incluso pensándolo bajo la lógica de que los humanos siempre pensamos primero en nosotros, incluso aceptando esa lógica, puede haber un escenario en el que ese impulso me lleve a cooperar con los demás y no a simplemente decir te mato o tú me matas a mí. Y creo que eso en la película, como dices, ni siquiera son capaces de pensar ese tipo de posibilidad. Y lo otro que dijiste de los... Incluso digamos que más bien lo que nosotros hemos discutido aquí a lo largo de los episodios es el riesgo contrario. El riesgo de que en la unidad a la que tú te juntas o el grupo en el que tú te juntas más bien te proporciona tal cantidad de satisfacción que el riesgo es que no puedas salir o que el grupo te oprima, digamos, como individuo, que yo creo que hasta cierto punto es un riesgo latente que hemos visto muchas veces y que en la película se observa en la figura de la familia, que los niños o sea, tienen que ser unidos, ¿no? Sin importar nada. Aunque estas personas aparentemente no tienen nada de malo, no debemos confiar en ellas porque pueden ser malas. Todos aquí unidos, no te salgas, etcétera, etcétera. Más bien, para mí el riesgo es ese, que situaciones peligrosas o de aparente riesgo promuevan o den la posibilidad de eventos así, ¿no? De solidificar las estructuras que no permiten, digamos, que puedas pensar libremente, por ejemplo. Estoy de acuerdo, sí. Y nada más yo creo que sobre los niños, me parece que los niños cumplen la representación simbólica de lo que ellos, es decir, los Obama y ese tipo de élites imaginan que somos el pueblo. Que es como ese sujeto infantil al que no le puedes platicar todo. No es capaz de soportar la verdad. Le tienes que decir que todo va a estar bien, que nada está pasando, que estamos aquí seguros, de que vamos a hacer esto, de que vamos a estar tranquilos, y que asumes que si le cuentas toda la verdad se vuelven locos. Y creo que esa concepción liberal de ciertas élites también la vemos en el mundo real, cuando se habla de secretos de Estado, o que muchas veces los políticos dicen este tipo de información, si la compartimos, le metería miedo a la gente, como que hay esa concepción de que todos somos una bola de niños al que se le puede dar como la verdad a medias, o en el mejor de los casos mejor una mentirita buena onda para que estés tranquilo. Como Porfirio Díaz diciendo, bueno, ya está preparado, después de tantos años por fin para tener unas elecciones, claro. Exacto, como ese tipo de comunicación. Y digo, hemos hablado también de eso, yo creo que como nos hablan en TikTok, bueno, si eso no es hablarnos como si fuéramos niños, entonces yo no sé qué. Y creo que por eso leo a los niños como eso, como el pueblo, el sujeto de pueblo para ellos son esos niños. Y por eso no le cuento la verdad, porque los asumo pendejos, infantiles, emocionales, que no les puedo contar lo que pasa porque pierdo el control sobre ellos. Yo creo que tienen ese tipo de fantasía. Pero bueno, en fin, ¿la recomiendas o no? No, la verdad no. No. Si pueden, no se pierden nada. Yo tampoco, aunque debo decir que tampoco hay muchas opciones mejores, pero yo creo que también por el tiempo que dura, porque son como 2 horas y cacho, es demasiado larga. Entonces, si ocupan su tiempo en otra cosa, yo creo que estaría mejor. Pero bueno, a menos que tengas algo más. Perfecto, pues muchas gracias y nos vemos la otra semana. Hasta la próxima. Bye.